Muy bien, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a continuar con este estudio de las cartas de Juan. El domingo anterior iniciamos con el capítulo número 4. Entonces vamos a primero de Juan, capítulo 4, versículo 1. Y para recordar nada más, el domingo anterior leímos precisamente nada más ese versículo, el versículo 1 que dice: Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y aprendíamos a través de este texto que leímos que detrás de todo falso maestro, o incluso detrás de todo buen maestro, hay un espíritu, ya sea el Espíritu Santo o un espíritu demoníaco. Entonces nosotros aprendíamos esto: detrás de todo falso maestro hay un espíritu. Y espíritu, aprendíamos también, se refiere a demonios, y estos demonios también veíamos que instruyen a través de doctrinas, lo que la Biblia, el apóstol Pablo llama como doctrina de demonios. Y entonces también aprendíamos acerca de la necesidad de probar todo espíritu, es decir, probar todo maestro de la Biblia o todo aquel que habla en nombre de Dios, toda enseñanza. ¿Cómo lo vamos a probar? Con la misma palabra de Dios, ¿sí? Bueno, concluíamos la enseñanza del domingo anterior con la pregunta: bueno, ¿y cómo probamos todo espíritu? Porque en el versículo 1 el apóstol Juan nos dice que no creamos todo lo que enseña cualquier persona, sino que probemos a la luz de la palabra de Dios lo que está enseñando esa persona para saber si es de Dios o no es de Dios. ¿Cómo probamos entonces nosotros todo espíritu? Y hoy vamos a estar leyendo del versículo 2 al versículo 6, y precisamente el apóstol Pablo nos estará dando, el apóstol Juan, perdón, nos estará dando respuesta de cómo se debe de probar todo espíritu. Con esto que va a estar mostrando el apóstol Juan, nos va a enseñar una responsabilidad nuevamente, como lo vimos el domingo anterior, una responsabilidad de cada creyente con la palabra de Dios. Vamos a leer entonces, dice el versículo 2 al 6, primero de Juan capítulo 4, versículo 2 al 6, dice: en esto conozcan, o en esto se conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Muy bien, el tema que vamos a tener para este domingo se va a titular: ¿para ti la palabra de Dios es palabra de Dios? ¿Sí? Así a manera de pregunta al final. ¿Para ti la Biblia, la palabra de Dios, es realmente la palabra de Dios? Y vamos entonces a ver al final, ya cada uno de nosotros escudriñamos nuestro corazón y vemos si realmente la palabra de Dios es la palabra de Dios en nuestras vidas. Señor, te pedimos en esta mañana que abras nuestro entendimiento, ilumines nuestro corazón, abras, Señor, cada parte en nuestro ser para poder recibir tu palabra. El salmista decía: abre mis ojos y hasta entonces podré ver las maravillas de tu ley. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, danos ese entendimiento que viene de ti para poder comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos al versículo 2 y versículo 3. En este versículo 2 y versículo 3, el apóstol Juan comienza a dar los parámetros para poder nosotros ir probando los espíritus. Dice: en esto conozcan, o en esto se conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu
que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, el parámetro que establece el apóstol Juan realmente es muy sencillo. Número 1, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y número 2, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Bueno, vamos a ir viendo qué significa esto que nos está presentando el apóstol Juan. Primeramente, todo espíritu. ¿A qué se está refiriendo con todo espíritu? Bueno, cuando habla de espíritu, obviamente se está refiriendo a las personas. Ya nosotros el domingo anterior veíamos que detrás de las personas, ya sea que enseñan sana doctrina o que están enseñando una falsa doctrina, existe una influencia espiritual. O está el Espíritu Santo o están los demonios, ¿sí? Entonces, a esto es a lo que se está refiriendo cuando dice todo espíritu. Entonces, todo aquel que está hablando en nombre de Dios. Y luego dice que confiesa. Y la palabra confesar significa que reconoce, que proclama. Después vemos que a lo que se está refiriendo es que confiesa o que proclame que Jesucristo ha venido en carne, ¿sí? Ok. Un problema aquí en la computadora, confiesa. Entonces, confesar habla de reconocer, de proclamar. Y luego, la confesión o la proclamación a la que se está refiriendo el apóstol Juan va en dos sentidos. Número 1, confesar a Jesucristo y confesar que Jesucristo ha venido en carne, ¿sí? Entonces, ¿a qué se está refiriendo aquí el apóstol Juan como prueba de que sí es un verdadero, que si es de Dios o no es de Dios en esta proclamación de Jesucristo que ha venido en carne? Y aquí, bueno, vamos a ver que la palabra Jesucristo o que el término Jesucristo contiene tanto su aspecto como humano, contiene el nombre de Jesús, es decir, nos está hablando de su humanidad, su oficio, el Cristo de Dios, que nos habla de su divinidad. Entonces aquí el punto del que está hablando el apóstol Juan es de reconocer, de proclamar que Jesucristo es Dios mismo encarnado, que Jesucristo es la manifestación de Dios en carne, ¿sí? Entonces, esto no nos está hablando de un reconocimiento de Jesucristo histórico, porque cualquier persona pudiera decir, bueno, vivimos en un término después de Cristo, sí, reconocemos que Cristo vino, que Cristo es un personaje histórico. Esta proclamación, esta confesión de Jesucristo que vino en carne, no nos está hablando de un Cristo histórico, sino que el apóstol Juan nos está hablando de la confesión de una persona viviente, ¿sí? Ahora, esta expresión de que Él ha venido en carne, bueno, nosotros debemos entender algunos aspectos. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, toda la historia apuntan a Cristo, ¿sí? Entonces, en Cristo nosotros tenemos toda la actividad de Dios. Desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en Cristo tenemos toda la actividad de Dios. Entonces, no reconocer que Jesucristo vino en carne a esta tierra es no involucrarse en la actividad de Dios, ¿sí? Ahora, este término que Jesucristo ha venido en carne, esta palabra venido, gramaticalmente en la gramática griega, es decir, en nuestra gramática hablaría de un hecho que sucedió en el pasado, pero en la gramática griega se refiere a un hecho del pasado, pero con todavía efectos en el presente. Entonces, gramaticalmente, sí nos habla de un hecho del pasado, pero con la presencia continua de ese hecho, de esos efectos que sucedieron en el pasado. Es decir, entonces nos habla de que si confiesa que Jesucristo vino en carne, entonces no es nada más una confesión de decir, Él vino en carne, sino que el día de hoy esos efectos de su venida se siguen teniendo, se siguen produciendo en el presente, ¿sí? Entonces, Jesucristo ha venido en carne y nosotros debemos entender que Jesucristo
siempre ha sido Dios, ¿sí? Y que Dios no puede morir. Entonces, la única forma como Jesucristo, quien es Dios, quien siempre ha sido Dios, podía morir, era a través de tener un cuerpo humano, porque solamente con un cuerpo humano Él podría morir. Entonces, de esa forma nos deja ver que su venida en carne, que cuando vino en carne a este mundo, su venida tiene que ver con su muerte, y su muerte tiene que ver con su amor. Entonces, negar que Jesucristo vino en carne es incluso negar su amor, ¿sí? Ahora, primero de Juan 4:3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. De hecho, dice, es del espíritu del anticristo, son demonios, el cual ustedes han oído que viene y que ahora está en el mundo, ¿sí? En el original griego este texto dice de esta forma, dice: y todo espíritu que destruye, que anula o que abroga a Jesús el Cristo, no es de Dios, ¿sí? Es decir, entonces, la señal o la característica que tienen los falsos maestros no es un reconocimiento de Jesucristo histórico, sino es que ellos, a través de su enseñanza, destruyen a Jesucristo, anulan o abrogan a Jesucristo como el Hijo de Dios. Es decir, los falsos maestros no reconocían a Jesucristo, ¿sí? De hecho, ellos no reconocían que Jesucristo había venido en carne, porque los gnósticos decían que la carne era mala. ¿Cómo es que Dios iba a venir en algo malo? Entonces ellos no lo reconocían y anulaban la presencia de Dios manifestado en carne a través de Jesucristo, ¿sí? Pero bueno, estos son los gnósticos. Entonces, el día de hoy podemos nosotros hacernos una pregunta: ¿qué de una persona que no reconoce la venida de Jesucristo como Dios, teniendo efectos de esa venida permanentes el día de hoy? Es decir, pensemos por un momento, ¿sería reconocer a Jesucristo, sería confesar a Jesucristo el día de hoy, viviendo una vida sin que tenga efectos presentes esa venida del Señor Jesucristo en carne a esta tierra? Y ahí podríamos nosotros ir analizando nuestras vidas para ver si efectivamente pues también nosotros somos de Dios o no, ¿sí? Entonces, lo que el apóstol Juan, nos está enseñando es, número uno, que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, es decir, todo aquel que proclama a Jesús como Dios hecho en carne o venido en carne, es decir, una proclamación que tiene que ver con efectos en el presente de ese evento que se dio en el pasado, que fue su venida, dice el apóstol Juan, ese es de Dios, ese es de origen divino. Entonces, este reconocimiento, esta confesión no es nada más decir, sí reconozco que Jesucristo vino, sino que además, en la vida presente se tienen esas evidencias, esos efectos de esa venida en carne de Dios mismo. Y por otro lado dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Es decir, todo aquel que no confiesa a Jesús plenamente como Dios hecho carne, todo aquel cuya proclamación no produce y su misma vida no produce efectos presentes de ese evento pasado que fue la venida del Señor, entonces nos habla de una proclamación que destruye, que anula, que abroga, que mengua a Cristo, a Jesús como el Cristo. Dice, ese espíritu es de origen demoníaco, ¿sí? Y entonces, nuevamente tenemos lo que ya habíamos visto desde el domingo anterior: responsabilidad ante lo que oímos, el mensaje que nosotros estamos escuchando, responsabilidad ante quién oímos, ¿sí? Porque no es nada más qué estás oyendo, sino a quién estás oyendo. Tenemos esa responsabilidad de a quién estamos escuchando, y la responsabilidad de confrontar con la palabra de Dios todo lo que nosotros escuchamos, sea de quien sea, ¿sí? Y la responsabilidad
también esto implica la responsabilidad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, nuevamente, responsabilidad de lo que oímos. Cada domingo es nuestra responsabilidad lo que nosotros estamos escuchando. Y para tener esa responsabilidad, pues tenemos que poner atención. Responsabilidad de a quién estamos escuchando, responsabilidad de confrontar lo que estamos escuchando, y esto necesariamente necesitamos en nuestras vidas, pues el hábito de estar estudiando la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el apóstol Juan dice, porque detrás de todo falso maestro o de todo maestro hay un espíritu, o está el Espíritu Santo, o hay demonios, es decir, tiene una connotación totalmente espiritual. Lo que tú estás escuchando va a afectar tu vida espiritual. Primero de Juan 4:4 dice, hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo, ¿sí? Bueno, dice el apóstol Juan, ustedes son de Dios. ¿Por qué los reconoce como que son de Dios? Bueno, porque ellos reconocen, proclaman que Jesucristo ha venido en carne, ¿sí? ¿Cómo? A través de que sus vidas presentes tienen esos efectos de la venida del Señor, o sea que hay evidencias de esa venida del Señor en el pasado, en sus vidas presentes, y luego dice, los han vencido, y habla de vencer. Entonces, ¿a quién se vence? El contexto, desde primero de Juan capítulo 4 que hemos leído, es todo espíritu, lo que está abarcando doctrina, falsa doctrina, falsos maestros, demonios. Entonces, cuando dice, hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, ¿a quién se refiere a quién han vencido? Pues han vencido tanto a los demonios que proclaman o que promueven esta falsa doctrina como a sus falsos maestros. A todos ellos ustedes han vencido. Y aquí, bueno, quiero que vean que se está utilizando la palabra vencer, es decir, se tiene que vencer, es una batalla espiritual, es una lucha espiritual. ¿Cómo se va a vencer? Solamente con la sana doctrina, teniendo la sana doctrina, ¿sí? Ahora, el apóstol Juan está confiado de que cada cristiano tiene sana doctrina porque dice, hijitos, ustedes les han vencido por esta razón, porque mayor es el que está en ustedes. ¿Quién es el que está en ellos o en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos lleva a la palabra de Dios y por eso dice, mayor es el que está en ustedes, el Espíritu Santo que los lleva a la palabra de Dios, que el que está en el mundo, Satanás, que está promoviendo todas sus doctrinas erradas a través de sus falsos maestros, ¿sí? La pregunta para cada uno de nosotros sería, ¿te está llevando el Espíritu Santo a la palabra de Dios? Porque una de las obras del Espíritu Santo es que cada día nos lleva a la palabra de Dios. Yo tengo la seguridad de que el Espíritu Santo nos lleva a la palabra de Dios. Lo que no tengo seguridad es si estás yendo a la palabra de Dios, pero ese ya es tu responsabilidad. Tú tienes que ir diariamente a la palabra de Dios. Primero de Juan 4:5 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ellos, ¿quiénes son ellos? Los falsos maestros. Ellos hablan cosas del mundo, es decir, el mundo es el origen de sus enseñanzas, pero ya habíamos visto el domingo anterior que Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces, si ellos son del mundo y hablan lo del mundo y el mundo los oye, entonces por eso el apóstol Pablo decía, enseñarán doctrinas de demonios, es decir, Satanás está enseñando sus falsas doctrinas, sus erradas doctrinas a través de sus falsos maestros al mundo, y el mundo lo está recibiendo porque esas falsas enseñanzas pues tienen que ver con los gustos, con las concupiscencias propias del mundo, ¿sí? Entonces vemos que dice, ellos son del mundo, pero, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ellos son del mundo. Sin embargo, el apóstol Juan se está refiriendo a los cristianos porque entonces nos deja ver que el cristiano pudiera tener el riesgo de escuchar falsa doctrina. Si no está afianzado en la sana doctrina, si no está desarrollando el hábito del estudio, la lectura diaria de la palabra de Dios, si no está alimentándose de la palabra de Dios, el cristiano corre el riesgo
riesgo de en algún momento estar escuchando falsa doctrina. Y hasta estas alturas ya sabemos lo que significa escuchar falsa doctrina, es decir, doctrina que viene del mundo, que viene propiamente de los infiernos. Primero de Juan 4:6 dice: nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Sí? Muy bien. Dice el apóstol Juan: nosotros somos de Dios nuevamente. Y nos da una característica al ser de Dios. Dice: nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. ¿Sí? ¿A quién se está refiriendo como nos oye? Se está refiriendo el apóstol Juan a nosotros los apóstoles. Entonces, característica de uno que es de Dios, dice el apóstol Juan, nos oye a nosotros los apóstoles. Es decir, escucha la enseñanza apostólica, atiende a la sana palabra de Dios. Y luego dice: y el que no es de Dios, ¿sí? El que no es de Dios, pues sencillamente dice, no nos oye, no atiende a los apóstoles, no atiende la enseñanza apostólica. El que no es de Dios, vimos en el verso anterior, pues es del mundo. Y si es del mundo, escucha las cosas del mundo. Y los que no son de Dios, pues entonces oyen al mundo, y en el mundo hay muchos falsos maestros, muchos anticristos que se han metido en el mundo, decía el apóstol Juan, lo veíamos el domingo anterior. Entonces los que están en el mundo están escuchando a los falsos maestros, porque estos falsos maestros hablan del mundo, hablan lo que el mundo quiere escuchar. Entonces aquí está esta diferencia que está presentando el apóstol Juan es muy sencilla. Aquellos que son de Dios nos escuchan a nosotros, los apóstoles. Aquellos que no son de Dios no nos escuchan a nosotros. Aquellos que son de Dios escuchan la palabra de Dios. Aquellos que no son de Dios no les importa la palabra de Dios, no les importa la sana doctrina, ¿sí? Y con esta declaración, con esta diferencia que ha hecho el apóstol Juan de aceptar la enseñanza apostólica o rechazar la enseñanza apostólica, concluye el apóstol Juan y dice: en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es decir, es un término concluyente. En esto, es decir, por la actitud que tú tengas en si recibes la enseñanza cristiana o rechazas la enseñanza cristiana, en virtud de esa actitud de aceptarla, de recibirla, de obedecerla o de rechazarla, dice, en virtud de eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Sí? Ahora, el espíritu de verdad y el espíritu de error no se está refiriendo al Espíritu Santo o a los demonios. No se está refiriendo a la sana doctrina o a la falsa doctrina. Cuando dice el apóstol Juan, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, el apóstol Juan se está refiriendo nuevamente con el término espíritu, se está refiriendo al espíritu de las personas, ¿sí? ¿Cómo lo sabemos? Nuevamente vamos a 1 de Juan 4:1. Vean, en 1 de Juan 4:1 dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben a los espíritus, si son de Dios. Y luego dice, porque muchos falsos profetas. Es decir, ahí vemos que el apóstol Juan hace una relación de espíritu o de espíritus con falso profeta o falsos profetas. Es decir, espíritu lo está ligando con nombre. Entonces, cuando aquí el apóstol Juan en el versículo 6 está diciendo, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye, y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, lo que está diciendo aquí el apóstol Juan es lo siguiente: en esto conocemos si la persona quiere seguir la verdad o quiere seguir el error. ¿Cómo lo conocemos? En su actitud de querer recibir la palabra de Dios o en su actitud de postergar, de no recibir,
de después le escucho, hoy estoy ocupado, hoy no puedo, de estar rechazando la palabra de Dios. Vean hasta dónde el apóstol Juan se va. Y habíamos nosotros mencionado cuando comenzamos a estudiar las cartas de Juan que lo que está presentando el apóstol Juan es cristianismo básico, pero realmente hemos visto que el apóstol Juan habla, aun cuando es el apóstol del amor, habla muy fuerte. Lo que está diciendo aquí el apóstol Juan entonces tiene que ver con que la actitud que tú tienes a la palabra de Dios demuestra si quieres seguir la verdad o quieres seguir el error. Dicho en otras palabras, demuestra si eres cristiano o no. Hasta ese punto se va el apóstol Juan. Muy bien, conclusión. ¿Qué aprendemos con esto que nos ha enseñado el apóstol Juan? Primero, aprendemos que Juan ha referido que debemos de probar todo espíritu. Es decir, probemos todo maestro, todo predicador de la palabra, ¿sí? Esto lo debemos nosotros tener siempre presente. No existen predicadores, pastores, maestros bíblicos, aun cuando sean de renombre, sean famosos, a los que nosotros podemos escucharlos sin probar lo que ellos están diciendo a través de la palabra de Dios. A todos debemos de probarlo, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo vamos a probar? Bueno, con las líneas que nos ha mostrado el apóstol Juan, vamos a ver si ese maestro, si ese predicador tiene la proclamación de Jesucristo, es decir, si él reconoce que Jesucristo es Dios hecho carne, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, a través de su predicación, él presenta el plan de salvación de Dios para redimir al hombre, él confronta con el pecado, él nos habla de arrepentimiento, él nos confronta con la palabra de Dios. Si él lo está haciendo, tenemos la seguridad de que él entonces es un verdadero predicador, maestro de la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, también nosotros podemos verlo a través de esa proclamación que produce efectos presentes y constantes de esa venida de Jesucristo en carne a este mundo, es decir, que a través de su enseñanza se sigan produciendo esos efectos de que un día vino el Señor Jesucristo a esta tierra, ¿sí? Muy bien. Y si vemos que entonces en su enseñanza, ese maestro, ese predicador no tiene una proclamación de que Jesucristo es hombre, es decir, ni siquiera reconoce que que Jesucristo es Dios hecho hombre, pues el apóstol Juan nos dice, rechacen a ese maestro. El día de hoy hay muchos predicadores, hay cantantes sobre todo de renombre, que yo les podría dar nombres y que ustedes los han escuchado, los hemos escuchado, que han ganado Grammys y tantas cosas, y que el día de hoy la gente los sigue reconociendo como predicadores, aun cuando ellos han manifestado que Dios no puede salvar a las personas, que Jesucristo no es Dios, que la cruz fue una debilidad para Dios, etc. Entonces, si no hay una proclamación absoluta de que Jesucristo es Dios hecho hombre, ese predicador, llámese como se llame, o ese cantante, llámese como se llame, no lo escuches, dice el apóstol Juan, ¿sí? Veamos también si en las proclamaciones que ellos hacen no se producen estos efectos presentes, constantes de la venida del Señor, es decir, a través de sus enseñanzas no se produce arrepentimiento, no se produce búsqueda de Dios, no se produce caminar hacia Dios, sino que más bien está con el aquí, con el ahora, con mis bendiciones, con que tú eres un campeón, con que tú puedes. Entonces, pues realmente ese es un falso maestro al cual el apóstol Juan está diciendo no lo escuchen, ¿sí? Número 2, también aprendemos que Juan nos ha enseñado la responsabilidad, nuevamente, de lo que nosotros oímos. Somos responsables no tan solo de lo que oímos, sino cómo lo oímos. Somos responsables de a quién estamos escuchando. Yo he escuchado varias personas que el día de hoy
acuden a lugares cristianos donde les enseñan la palabra de Dios, y algunos de ellos yo les he dicho, pero ¿cómo es posible que vas a tal lugar cuando ahí enseñan de esta forma y la Biblia no enseña eso? Y ellos dicen, no, bueno, es que no es una doctrina fundamental, es que no es, nadie es perfecto, y es que si no, entonces ¿dónde me congrego? El apóstol Juan nos está presentando, somos responsables de lo que oímos y a quién oímos. O sea, no es de sacrificar, de decir, bueno, estoy aquí para cumplir, que vengo a la iglesia, no me gusta que aquí enseñan esto porque la Biblia no lo enseña, pero me aguanto, lo demás está bien. No, somos responsables también de a quién oímos. Somos responsables de confrontar lo que oímos con la palabra de Dios, y esto nos lleva a que necesitamos conocer la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos entender. Ahora, vimos que el apóstol Juan dice, ustedes han vencido. Es decir, a los cristianos les dice, ustedes vencieron la falsa doctrina, los falsos maestros, los demonios, ¿sí? Y esto se vence con la sana doctrina, lo que implícitamente nos está hablando de que en la iglesia, si es decir, si todos los cristianos han vencido a los falsos maestros, a la falsa doctrina, a los demonios que están detrás de la falsa enseñanza, entonces esto implica que la iglesia del Señor no tiene ignorantes en la doctrina apostólica, ¿sí? Que en la iglesia del Señor todos son conocedores de la doctrina apostólica, porque todos tienen al Espíritu Santo que los lleva a la palabra de Dios. Examinemos nuestra vida. Si no estamos yendo a la palabra de Dios, insisto, no es el Espíritu Santo el que ha fallado, somos nosotros los que no hemos obedecido, los que no hemos ido a la palabra de Dios. Número 3, también aprendemos que Juan nos ha hablado del auditorio de los demonios y de los falsos maestros, que es la gente del mundo. El mundo oye al mundo, ¿sí? El mundo oye mis bendiciones, mi prosperidad, mi sanidad, mis triunfos, soy un hijo del rey, mis derechos, etcétera, etcétera. Cuando la enseñanza que tú estés escuchando esté centrada en ti, en tus bendiciones, en tu salud, en tu prosperidad, en ti, entonces es un buen momento, dice el apóstol Juan, de que no escuches y que mejor salgas de ese lugar, ¿sí? Porque si el mundo escucha al mundo, y el mundo quiere bendiciones, y el mundo quiere prosperidad, y el mundo quiere sanidad, quiere triunfos, quiere derechos, quiere ser hijo del rey, aunque no sea cristiano, ¿qué diferencia entonces habría entre un cristiano y no cristiano? Sería exactamente lo mismo, es estar bebiendo de lo que el mundo está ofreciendo, ¿sí? Y número 4, también aprendimos que Juan enseña que con la actitud que nosotros tenemos de aceptar o rechazar la enseñanza apostólica, se puede verificar quién quiere seguir la verdad y quién quiere seguir en el error. Ahora, nótese que dice quién quiere seguir, ya sea en un camino o en otro camino, es decir, nos habla de una decisión de cada persona. Entonces, examinemos nuestra actitud ante la palabra de Dios. No es entonces, si borremos de nuestra boca, de nuestro lenguaje, no es el hecho de decir quiero comprometerme con Dios, yo prometo seguir a Dios, yo prometo obedecer la palabra de Dios, estoy emocionado de seguir la palabra de Dios. No es eso, sino que lo importante es qué camino estás siguiendo, ¿sí? O sea, porque de emocionalismo, de quién se compromete, bueno, sabemos que si yo dijera en este momento, ¿quién se quiere comprometer con la palabra de Dios? Todos van a decir, yo me comprometo. Pero el apóstol Juan dice, momento, no es si te quieres comprometer, es con tu actitud de aceptar la enseñanza apostólica o rechazar la enseñanza apostólica. Con eso podemos saber si quieres seguir la verdad o quieres seguir el error, ¿sí? Porque podemos decir, vamos a caminar a la palabra de Dios. ¿Quién quiere caminar hacia la palabra de Dios? Yo. Y el domingo siguiente, pero hoy tengo un compromiso, pero hoy tengo esto. Y el apóstol Juan dice, ahí lo vemos, en esa actitud. Si la palabra de Dios es importante para ti, si es prioridad para ti, si está por encima de todo, el apóstol Juan está diciendo, ahí
podemos ver quién quiere seguir la verdad, quién quiere seguir el error. Y qué lamentable seguir el error cuando se ha conocido la verdad. Eso sería lo más terrible. Y entonces, por eso, como mencionaba este título para esta enseñanza, para ti, ¿la palabra de Dios es realmente la palabra de Dios? Es decir, le estás dando ese peso, ese valor de decir, aunque esté cansado, la voy a leer, aunque esté enojado, la voy a leer, aunque esté triste, la voy a leer, aunque esté aburrido, la voy a leer. Siempre estás ahí dirigiéndote a la palabra de Dios. Entonces, que cada uno de nosotros podamos colocar a la palabra de Dios en su categoría de palabra de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta enseñanza que nos aporta el apóstol Juan. Nos ha dado las herramientas, las armas para poder probar todo espíritu, para no dejarnos llevar por cualquier doctrina, viento de doctrina, Señor, de cualquier maestro, cualquiera que viene hablando en nombre de Dios, sino poder filtrarlo, probarlo todo a través de la palabra de Dios. Pero también el apóstol Juan nuevamente nos confronta con la responsabilidad que tenemos con tu palabra, y en esto yo te pido, desarrolla en cada uno de nosotros el hábito de leer tu palabra diariamente, de estudiar tu palabra de manera personal diariamente, y cuando nos congregamos poner toda nuestra atención a la palabra de Dios, y no tan solo poner atención, sino llevarnos la palabra y estarla probando a lo largo de la semana, confrontándola con tu misma palabra. Señor, ayúdanos a ser responsables de lo que oímos, de cómo lo oímos, de a quién oímos, y de poder probar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, y desarrolla en nosotros una actitud en la que tu palabra sea la prioridad para nuestras vidas. Danos ese espíritu de minero que con ímpetu, con amor, con pasión busca, Señor, las piedras preciosas, Señor, a través de estar excavando. El salmista decía que amaba tu palabra más que el mismo oro. Señor, danos ese amor por tu palabra. Y la evidencia de que amamos tu palabra es cuánto tiempo pasamos en tu palabra. Ayúdanos a pasar tiempo en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.